Empezó con un pueblo de 5 habitantes, donde el suelo todavía arde después de 64 años. Luego apareció otro con ingresos de $31,000 al año y casas tapiadas con tablones. Y ahora estamos viendo 10 lugares donde la modernidad nunca llegó, porque el dinero se fue primero y nadie pensó en regresar a apagar las luces. Número 10. Thurmond, Virginia Occidental. 5 habitantes. Esa es la cifra oficial del censo de 2020, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y en una proyección reciente de World Population Review, la cifra para 2026 bajó a 2 personas, lo cual convierte a Thurmond en una de las municipalidades incorporadas más pequeñas del país. Este pueblo en el New River Gorge fue una vez la joya ferroviaria del carbón en los Apalaches, ya que durante la década de 1920 la estación de Thurmond procesaba más ingresos por carga que las estaciones de Cincinnati y Richmond combinadas, según registros históricos publicados por el National Park Service en su archivo del New River Gorge National Park. Había 2 hoteles de lujo, el Dan Glen y el Lafayette, un banco con bóveda de acero, tiendas de departamentos y un distrito comercial completo construido entre 1900 y 1910. Cuando el ferrocarril Chesapeake and Ohio cambió de locomotoras de vapor a diésel en la década de 1950, ya no necesitaba la torre de agua ni el depósito de carbón de Thurmond, y de la noche a la mañana el pueblo perdió su razón económica de existir. Hoy el ingreso medio del condado de Fayette, donde se ubica Thurmond, es de $47,000 al año, según datos del Census Bureau para 2024, mientras que el valor medio de una casa en la zona ronda los $120,000, según Zillow Research, en datos publicados a inicios de 2026. Lo absurdo es que la estación de tren original sigue intacta, porque el National Park Service la convirtió en centro de visitantes en 1995. Los rieles siguen ahí. Los letreros de mano pintada siguen ahí, y los 2 residentes que aún viven en el pueblo cobran electricidad subsidiada por el servicio federal. La causa es simple, ya que cuando una industria desaparece por completo y no hay carretera principal cerca, lo único que queda es polvo, óxido y un par de ancianos que no se quisieron mudar. Thurmond no es un museo, es lo que pasa cuando una economía entera depende de un solo tipo de motor. Número 9. Centralia, Pensilvania. En 1962, alguien quemó basura en un pozo abandonado cerca del cementerio de Centralia, y ese fuego encontró una veta de carbón que llevaba bajo el pueblo, según el archivo del Pennsylvania Department of Environmental Protection. Ese incendio sigue ardiendo hoy, 64 años después. Y los geólogos calculan que tiene combustible suficiente para seguir quemándose otros 250 años. La población oficial bajó de 2.761 habitantes en 1980 a 5 residentes en el censo de 2020, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y según un reportaje publicado por WAL News en 2024, el gobierno estatal compró casi todas las propiedades a través de un programa de relocalización federal que costó $42 millones. Lo extraño es que el pueblo todavía existe en los mapas. Todavía tiene código postal, porque el Servicio Postal Federal se lo asignó en 2002 después de una larga disputa. Y todavía conserva algunas estructuras de mediados del siglo XX, porque demolerlas costaría más de lo que valen. La carretera principal, Route 61, que cruzaba el pueblo, se agrietó por el calor subterráneo y fue cerrada al tráfico vehicular, ya que el asfalto se hundió, y el grafiti que cubre la sección abandonada la convirtió en atracción turística de fotógrafos amateurs que llegan desde Filadelfia y Nueva York. Bill Birster, un residente que se quedó hasta su muerte en 2022, le dijo a un reportero del Hazleton Standard Speaker en una entrevista publicada en 2017 que su casa todavía tenía vapor saliendo del sótano cada invierno y que aprendió a vivir con el sonido constante del fuego debajo del piso de la cocina. Lo que queda en pie incluye 2 iglesias, un cementerio bien cuidado
y el ayuntamiento municipal, que aún se reúne ocasionalmente para mantener técnicamente vivo al gobierno local. La causa no es romántica, ya que la negligencia de las compañías mineras de carbón de Pensilvania durante los años 50 y 60 dejó pozos abandonados sin sellar, y nadie quiso pagar la cuenta hasta que fue demasiado tarde. Número 8. Cairo, Illinois. Cairo se pronuncia Quero, no como la capital egipcia, y eso es lo primero que descubres cuando llegas al punto exacto donde el río Ohio se encuentra con el río Mississippi en el extremo sur de Illinois. En 1920, la población era de 15.203 habitantes, según los archivos históricos del Census Bureau. Hoy es de 1.733 personas, según el censo de 2020, y de 1.425, según las proyecciones más recientes de World Population Review para 2026. El ingreso medio del hogar es de $31.509 al año, según datos del Census Bureau, publicados a través de Data Commons en 2024, lo cual lo coloca entre las comunidades más pobres del estado de Illinois, mientras que la tasa de pobreza ronda el 39%, según el mismo organismo. Caminar por Commercial Avenue es ver un cementerio comercial al aire libre, ya que más de la mitad de los edificios de ladrillo, construidos entre 1880 y 1920, están tapiados con tablones de madera. Los letreros pintados siguen visibles bajo capas de mugre, y las antiguas tiendas de departamentos, como Bennett's y Halliday, tienen ventanas selladas desde hace 4 décadas. Aquí no fue una mina lo que mató al pueblo, sino una combinación tóxica de cosas que pasaron al mismo tiempo. Ya que cuando el comercio fluvial colapsó con la llegada de los camiones interestatales en los años 50, la economía perdió su primer pilar. Y cuando el conflicto racial de finales de los 60 y principios de los 70 provocó boicots y violencia, los comerciantes blancos cerraron y se fueron a Cape Girardeau, cruzando el río en Missouri. Un reportaje de NPR publicado en 2017 documentó el cierre de los complejos habitacionales McBride y Elmwood por orden del Departamento Federal de Vivienda, HUD, lo que desplazó a unos 400 residentes adicionales y vació aún más el centro. Lo absurdo es que el majestuoso edificio de la antigua biblioteca pública, construido en 1883 con donación de Andrew Carnegie, sigue abierto y funcionando, mientras que a una cuadra hay edificios federales históricos con árboles creciendo dentro de las paredes. La causa es estructural, ya que un pueblo que pierde su industria, su gente y su capital social al mismo tiempo, no se congela en el tiempo por nostalgia, sino por agotamiento puro. Número 7. Helper, Utah. Aquí entra la primera historia humana del video, la de María Sandoval, una mujer de 68 años cuya familia llegó a Helper desde el norte de México en 1923, cuando las minas de carbón de Carbon County reclutaban activamente trabajadores mexicanos y griegos para bajar a los pozos. María le contó al Salt Lake Tribune, en un reportaje publicado en 2023, que su abuelo trabajó 41 años en la mina de Spring Canyon, que su padre nació en una casa de madera sin agua corriente sobre Main Street, y que de los 9 nietos que tiene viviendo en Utah, solamente 2 siguen en Helper, porque los demás se fueron a Salt Lake City buscando trabajo. Helper tiene una población de 1.980 habitantes según el censo de 2020, publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Bajó desde un máximo histórico de cerca de 4.000 personas en los años 40, cuando el carbón empleaba a más de 3.000 mineros en el condado entero. El nombre Helper viene de las locomotoras auxiliares que ayudaban a los trenes pesados a subir la pendiente de Soldier Summit, y el Western Mining and Railroad Museum, ubicado en el antiguo Helper Hotel, conserva fotografías originales, herramientas y documentos donde aparecen apellidos como Romero, García y Martínez, junto a Papadopoulos y Bertolini. Main Street se ve hoy casi idéntica a una postal de 1955. Los edificios de ladrillo de 2 pisos mantienen sus marquesinas originales. El cine antiguo sigue ahí, aunque cerrado, y la iglesia católica que servía a la comunidad hispana desde 1916 todavía celebra misa los domingos. La causa de la congelación es directa, ya que cuando las minas de carbón cerraron una tras otra entre 1970 y 2005, según datos del Utah Geological Survey, Helper perdió 3/4 partes de su economía base y nadie quiso invertir en demoler los edificios antiguos
porque no había compradores para nada nuevo. La comunidad hispana sigue ahí, sigue ondeando bandera mexicana cada 16 de septiembre, sigue manteniendo pequeños negocios de comida y servicios, pero la pregunta de María al reportero quedó sin respuesta cuando dijo que ya no sabe a quién va a dejar la casa de su abuelo porque sus nietos no la quieren. Número 6. Madrid, Nuevo México. Madrid tiene 247 habitantes, según el censo de 2020, publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, y se pronuncia con el acento en la primera sílaba, Madrid, no como la capital española. Está ubicado en la Turquoise Trail, entre Albuquerque y Santa Fe. Fue una ciudad de compañía carbonera operada por la Albuquerque and Cerrillos Coal Company entre 1906 y 1954. Llegó a tener 6.000 habitantes en los años 30 y la empresa pagaba la energía eléctrica de cada casa, lo cual permitía que el pueblo entero se iluminara durante Navidad con 100.000 bombillas, una tradición que aparecía fotografiada en revistas nacionales como Life en los años 40. Cuando la demanda de carbón colapsó después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía cerró las minas en 1954 y trató de vender el pueblo entero por $250,000 en un anuncio publicado en el Wall Street Journal. Pero nadie lo compró, y Madrid se convirtió en pueblo fantasma durante 15 años. En los 70 llegaron artistas y artesanos que rentaron las casas de madera por $10 al mes, según testimonios recogidos por Legends of America en un perfil publicado en línea, y poco a poco abrieron galerías, talleres y cafés sin tocar la arquitectura original. Hoy el ingreso medio del hogar ronda los $38,802 al año, según datos publicados por World Atlas para 2024. Mientras que el valor medio de una casa subió a $191,700, lo cual significa que un artesano local que renta no podría comprar el lugar donde vive. La población es 22% hispana o latina, según las estimaciones del American Community Survey, y entre los apellidos originales de las familias mineras todavía aparecen Lucero, Romero y Sánchez en los registros del cementerio antiguo. Lo absurdo es que las casas de madera construidas entre 1910 y 1930 por la compañía minera no tienen aislamiento moderno. Muchas todavía calientan con estufas de leña y, sin embargo, se venden en Zillow por cifras que harían sonrojar a un mexicano que apenas cruzó la frontera. La causa de la congelación es doble, ya que primero murió la mina y después llegaron los hippies con suficiente dinero para mantener todo bonito, pero no suficiente para modernizar nada. Número 5. Virginia City, Nevada. Virginia City es donde Mark Twain trabajó como reportero del Territorial Enterprise entre 1862 y 1864, donde se descubrió el Comstock Lode que financió la Guerra Civil del lado de la Unión y donde la población llegó a 25.000 habitantes en 1875, según los archivos históricos del Nevada State Museum. Hoy son 787 personas, según el censo de 2020 publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, y el ingreso medio del hogar es de $114,000 al año, según datos de Data USA para 2024. Lo cual suena impresionante hasta que descubres que ese número está inflado por unos pocos residentes ricos retirados y que la mediana del condado entero de Story es de $93,000, con una desigualdad enorme. La pregunta correcta es por qué un pueblo que produjo $400 millones en plata entre 1859 y 1878 se quedó atrapado físicamente en arquitectura victoriana del siglo XIX. Y la respuesta tiene dos partes, ya que primero un incendio masivo en 1875 destruyó 3/4 partes de la ciudad y la reconstrucción inmediata se hizo con el dinero que todavía fluía. Pero después, cuando la veta de plata se agotó en 1880, nadie tuvo dinero para volver a tirar y construir algo nuevo. Sea Street, la avenida principal, mantiene fachadas de madera y ladrillo de 1875 a 1890. El Bucket of Blood Saloon sigue operando con la barra original,
El Piper's Opera House de 1885 todavía da funciones ocasionales, y la antigua imprenta del Territorial Enterprise, donde Twain escribió sus primeras columnas, sigue intacta como museo. Una nota peculiar para nuestra audiencia, ya que el Comstock Lode atrajo a mineros mexicanos expertos que enseñaron a los anglos las técnicas del patio de amalgamación que se habían perfeccionado en las minas de Zacatecas durante 300 años, según un trabajo publicado por la University of Nevada, Reno, en su archivo histórico. Lo absurdo es que un boleto de tren turístico desde Carson City cuesta $35 ida y vuelta, mientras que una familia local que quiere salir del pueblo gasta lo mismo solo en gasolina. La causa de la congelación es la dependencia turística absoluta, ya que sin los autobuses cargados de turistas, Virginia City no tendría ni una sola economía productiva real. Número 4. Tonopah, Nevada. Aquí empieza el escalón del enojo, porque Tonopah es el caso clásico de lo que pasa cuando Wall Street descubre un pueblo, lo exprime y se va sin pagar la cuenta. Población de 2.179 habitantes, según el censo de 2020, publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ingreso medio del hogar de $47.031 al año, según Data USA, con datos de 2024. Y una historia que comenzó en 1900, cuando Jim Butler descubrió plata por accidente persiguiendo a su burro perdido. Para 1907, Tonopah era la segunda ciudad más grande de Nevada, con 10.000 habitantes, y atrajo inversión de los grandes banqueros de Nueva York y San Francisco, que crearon la Tonopah Mining Company y la Tonopah Belmont Development Company. Esas compañías extrajeron $150 millones en plata entre 1900 y 1929, según los registros del Nevada Bureau of Mines and Geology, equivalente a más de $4.000 millones actuales ajustados por inflación. Y cuando las vetas se volvieron menos rentables después de la crisis de 1929, simplemente cerraron las operaciones y se llevaron la maquinaria, los registros y el capital a otras inversiones más prometedoras. El pueblo quedó con los edificios, pero sin la economía, ya que las compañías nunca invirtieron en diversificación local, nunca pagaron impuestos suficientes para construir infraestructura duradera y nunca dejaron fondos de transición para los trabajadores que se quedaron varados a 200 millas de cualquier otra ciudad. Hoy el Tonopah Historic Mining Park conserva el cuartel general original de la Mizpah Mine, con malacates, rieles aéreos y vagones de mineral en su lugar exacto desde 1948. Mientras que el Mizpah Hotel, construido en 1907, todavía opera con habitaciones decoradas en estilo eduardiano y una recepción que parece sacada de una película de gángsteres. Una entrevista publicada por Texas Public Radio en marzo de 2026 documentó que el ingreso medio actual ronda los $81.000 cuando se incluye toda el área incorporada, incluyendo trabajadores temporales de minería renovada, pero el hospital local cerró hace más de una década y los residentes tienen que manejar hasta 2 horas para llegar a urgencias. Lo absurdo es que las mismas familias inversionistas que se enriquecieron en Tonopah hace un siglo aparecen en archivos genealógicos como fundadores de fideicomisos filantrópicos en Nueva York, mientras que los descendientes de los mineros mexicanos y europeos que cavaron los pozos siguen ganando menos de $50.000 al año en el mismo lugar. La causa es vieja como el capitalismo extractivo, ya que cuando el dinero termina de extraerse, el dinero se va y las consecuencias se quedan. Número 3. Cripple Creek, Colorado. Cripple Creek es el pueblo que se negó a morir 2 veces, primero con el oro y después con las apuestas, y eso lo convierte en el ejemplo perfecto de cómo una comunidad se congela en una época cuando reemplaza una industria extractiva con otra. La población es de 1.050 habitantes, según el censo de 2020, publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. El ingreso medio del hogar es de $41.840 al año, según World Population Review, en datos de 2026. Y la edad media es de 60 años,
lo cual significa que es uno de los pueblos demográficamente más viejos de Colorado. El distrito de Cripple Creek y Victor produjo más de 25 millones de onzas de oro entre 1891 y 1961, con un valor histórico estimado de $500 millones de la época, según los archivos del Colorado Geological Survey. Y durante su apogeo en 1900, la población combinada de los dos pueblos llegó a 50.000 habitantes, con cientos de bares, hoteles y casas de juego ilegales operando 24 horas al día. Cuando el precio del oro se estancó por la fijación federal del dólar a $35 por onza después de 1934, la rentabilidad cayó y las minas grandes fueron cerrando una tras otra, y para 1980 la población había caído a 655 personas, según el censo de ese año. En 1991, los votantes de Colorado aprobaron por referéndum permitir apuestas legales solo en 3 pueblos históricos, incluyendo Cripple Creek, lo cual inyectó capital nuevo y salvó al pueblo de la extinción demográfica, pero al mismo tiempo lo congeló en una versión kitsch de su propio pasado. Los casinos se instalaron en los edificios victorianos originales sin modificar las fachadas. Las marquesinas de neón de los años 40 y 50 se mantuvieron porque la ley del Distrito Histórico Nacional las protege, y hoy puedes apostar tu sueldo en una máquina tragamonedas dentro de un edificio de 1896 mientras observas un mostrador de soda original sin tomar nada porque ya no hay quien lo opere. La comunidad hispana de Cripple Creek representa el 12% de la población, según Neilsberg, con datos de 2025. Descendientes de mineros mexicanos que llegaron en oleadas entre 1900 y 1940, cuyos apellidos como Apodaca y Trujillo aparecen en las lápidas del cementerio Mount Pisgah. Lo absurdo es que los casinos generan más de $800 millones en ingresos brutos anuales para los 3 pueblos históricos de Colorado, según datos del Colorado Department of Revenue para 2024. Pero los empleados locales ganan en su mayoría salarios cercanos al mínimo estatal de $14.42 por hora. La causa es la sustitución de extracción minera por extracción turística, ya que en ambos modelos el capital se va lejos y solo los edificios se quedan. Número 2. Silverton, Colorado. Silverton es un pueblo de 524 personas, según el censo de 2020, publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, ubicado a 9.318 pies de altura en las montañas San Juan. Accesible por una carretera de montaña que cierra por nieve casi 5 meses al año y por un tren turístico de vapor que sale de Durango desde 1882. El ingreso medio del hogar es de $77.546 al año, según Data USA, en datos de 2024. Mientras que la tasa de pobreza es del 21.98%, según World Population Review. Una contradicción aparente que se explica porque los ingresos altos vienen de propietarios de Airbnb que no viven ahí todo el año, y los pobres son los trabajadores locales del turismo de temporada. Aquí entra el ángulo más doloroso de esta historia para nuestra generación, ya que un reportaje del Colorado Sun, publicado en 2024, documentó el caso de la familia Vigil, donde 3 generaciones viven en la misma casa de 1903, porque los nietos adultos no pueden comprar nada en el pueblo. Carlos Vigil tiene 33 años, trabaja como guía de senderismo en verano y como operador de tren en invierno. Gana cerca de $38,000 al año y vive con sus padres en la casa que su bisabuelo italiano y su bisabuela mexicana compraron hace 121 años, porque el valor medio de una vivienda en Silverton subió a $539,000, según Zillow Research, en datos publicados a inicios de 2026. Esa es una proporción de 14 veces el ingreso anual de Carlos, una cifra que en 2008 hubiera sido considerada locura financiera pura, y que hoy es la realidad cotidiana de los jóvenes adultos de comunidades turísticas en todo el oeste. Silverton fue declarado Distrito Histórico Nacional en 1961, según los archivos del Advisory Council on Historic Preservation, lo cual congeló legalmente la arquitectura victoriana del centro y prohibió cualquier construcción moderna en Green Street
y Blair Street. Los edificios de ladrillo y madera de 1880 a 1900 mantienen sus fachadas originales. El antiguo Grand Imperial Hotel sigue operando con sus pisos de madera crujiente. El Bent Elbow Saloon conserva su barra de roble tallada y el Wyman Hotel se renovó por dentro, pero por fuera sigue idéntico a una foto de 1903. Lo absurdo es que la ley protege los edificios, pero no a las familias que los habitaron por 4 generaciones, ya que cuando los abuelos de Carlos mueran y la casa se herede a los nietos, la presión fiscal de mantener una propiedad valorada en $500,000 forzará probablemente la venta a un comprador de Denver o Texas, que la convertirá en alquiler turístico de fin de semana. La causa es la combinación tóxica de preservación arquitectónica obligatoria con desregulación absoluta del mercado de vivienda, ya que congelar las paredes sin congelar los precios desplaza inevitablemente a las personas que dieron sentido a esas paredes en primer lugar. Número 1. Astoria, Oregón. Astoria es la ciudad más vieja de Estados Unidos al oeste de las Montañas Rocosas, fundada en 1811 como puesto comercial de la Pacific Fur Company de John Jacob Astor, ubicado en la desembocadura del río Columbia, donde el agua dulce se encuentra con el Océano Pacífico en una zona de neblina permanente que da al lugar una atmósfera de película noruega. La población es de 10.181 habitantes, según el censo de 2020, publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. El ingreso medio del hogar ronda los $60.250 al año, según datos del Census Bureau para 2024. Y el valor medio de una vivienda subió a $485.000, según Zillow Research, en datos publicados a inicios de 2026, lo cual es 8 veces el ingreso anual mediano local. Hace 110 años, Astoria era conocida como la capital mundial del salmón enlatado, ya que entre 1880 y 1920 había más de 40 fábricas de conservas operando simultáneamente en el río Columbia, procesando más de 30 millones de libras de salmón al año, según los archivos del Columbia River Maritime Museum. Esas fábricas empleaban a inmigrantes finlandeses, escandinavos, chinos y mexicanos en condiciones que el reportaje publicado por NW Labor Press en 2015 describió como brutales. Jornadas de 16 horas, salarios miserables y barrios separados étnicamente que todavía son visibles en la traza urbana de Uniontown y Upper Town. Cuando las corridas de salmón colapsaron por sobrepesca industrial y por la construcción de las represas Bonneville en 1937 y Dalles en 1957, la pesca se redujo a menos del 5% de su nivel histórico, según datos del Northwest Power and Conservation Council, y para 1980 todas las fábricas de conservas grandes habían cerrado o se habían mudado a Alaska, donde quedaba pescado. Aquí está el detalle que más enoja y que conecta con la audiencia que vivió el 2008. Ya que las grandes corporaciones pesqueras que se enriquecieron en Astoria durante 60 años nunca pagaron por la restauración ambiental ni por la transición laboral cuando se fueron. Y el costo de limpiar el río contaminado con mercurio y residuos industriales recayó después en programas federales financiados con impuestos generales, según un informe de la Environmental Protection Agency publicado en 2019. Hoy el centro histórico de Astoria, entre Commercial Street y Marine Drive, parece exactamente como se veía en 1955. Edificios comerciales de 3 y 4 pisos de ladrillo rojo con cornisas decoradas. El Liberty Theater de 1925 todavía proyecta películas. Las antiguas fábricas de conservas en pilotes sobre el agua se convirtieron en restaurantes para turistas que pagan $38 por un plato de salmón que ya no se pesca localmente, sino que se importa congelado de Alaska. Una familia mexicana, los Hernández, llegaron a Astoria en los años 70 para trabajar en la última fábrica activa de Bumblebee Tuna, que cerró definitivamente en 2008. Y María Hernández, de 71 años, le dijo a The Daily Astorian en una entrevista publicada en 2023 que de sus 5 hijos, solamente uno se quedó en Astoria,
porque los demás se mudaron a Portland y a Seattle, donde sí hay trabajo industrial real. El pueblo se ve hermoso. Las películas de Hollywood como The Goonies y Kindergarten Cop se filmaron aquí, porque parece detenido en el tiempo. Los victorianos rosados, azules y amarillos en las colinas siguen impecables, y el famoso Astoria Column de 1926 sigue mostrando el panorama del río Columbia. Pero detrás de la postal está la realidad económica de una comunidad que perdió 3 industrias seguidas: pesca, madera y enlatado, y que sobrevive ahora vendiendo nostalgia marina a turistas de Portland, mientras los descendientes de los trabajadores que construyeron el lugar tienen que mudarse porque ya no pueden pagar la renta. La causa de la congelación es la misma que vimos en los otros 9 casos, pero aquí en versión más cruda, ya que cuando el capital extractivo se va, el pueblo se queda con la cáscara bonita y sin el contenido nutritivo. Y la nostalgia termina siendo lo único que las grandes corporaciones no se llevaron porque no encontraron cómo enlatarla y venderla. Thurmond, Centralia, Cairo, Helper, Madrid, Virginia City, Tonopah, Cripple Creek, Silverton y Astoria comparten un patrón que la economía estadounidense lleva 80 años repitiendo sin aprender la lección, ya que cuando una industria extractiva se va, el dinero se va con ella, pero las personas, los edificios y los recuerdos se quedan atrás esperando que alguien regrese a apagar las luces. Lo que llamamos preservación histórica es muchas veces simplemente pobreza con buena iluminación natural, y lo que llamamos encanto vintage es a menudo la incapacidad estructural de un pueblo entero de reinventarse después del abandono corporativo. ¿En tu propia ciudad o pueblo notaste que el centro histórico se congeló en alguna década específica después del cierre de alguna fábrica o industria importante? Este vídeo es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras importantes. Cuéntame en los comentarios cuál fue la última gran industria que cerró en tu comunidad y qué año fue exactamente.